Tenía referencias de DEN y cuando me puse a investigar un poquito considero que tenía diferenciales que el mercado ecuatoriano no te podía ofrecer, ¿no? Me pareció excelente por el nivel de los profesores, la calidad de las clases, la profundidad en los temas y sobre todo la aplicación realmente al mundo empresarial. De alguna u otra forma, hacer algo a la medida. No te traen algo estructurado, ya listo, hecho para todo el mundo, sino diseñan para ti. Te escuchan. Digamos que la riqueza que tiene con todos los catedráticos que son no solo de fama internacional, sino son con un grado académico bastante alto. Y que son profesionales que están permanentemente en diferentes países latinoamericanos viviendo la realidad empresarial de cada uno de esos países. Tiene una gran ventaja y es la experiencia. Realmente me gustó muchísimo es el tema a nivel humano. Y algo que nos dejó muy bueno es el poder compartir en equipo, porque muchas veces en las empresas estás en el quehacer de todos los días que no te permite compartir. En el caso de optar por ADEN es una decisión muy acertada, ¿no?
Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en una nueva webinar, un encuentro. Esta vez nos estará acompañando Marisol Biaggi para hablar sobre cómo cambió la comunicación en esta era digital. Un tema que realmente ha despertado muchísimo interés porque se ha vuelto muy transversal hacia todas las profesiones en el último tiempo. Así que estaremos conversando con ella, nos vamos conectando como siempre de a poquito. Ya me estaban diciendo que había gente desde España, desde Colombia, desde Argentina, Mendoza, San Juan, Córdoba, Buenos Aires, desde Costa Rica, Guatemala. Así que, bueno, como siempre, cada vez más personas siguiendo estas webinars y, por supuesto, el encuentro que buscamos hacer entre todos. Así que para que tengan un ratito y se terminen de acomodar y de conectar, vamos a ir un panorama de noticias y volvemos en unos minutos. El gobierno de Japón les ha pedido a sus trabajadores que no vayan a la oficina un lunes por la mañana al mes. En 2016, una encuesta del gobierno en la que participaron 10.000 empleados reveló que más del 20% decía estar trabajando al menos 80 horas extras al mes, por lo que el lunes resplandeciente busca recortar la cantidad de horas que trabajan los japoneses y motivarlos a llevar una vida más equilibrada entre lo personal y lo laboral. Alerta en Europa. La ola de calor provoca el cierre de varias centrales nucleares. Las altas temperaturas que se registran en parte del continente han obligado a Francia, Suecia, Finlandia, Alemania y Suiza a cerrar algunos de los reactores de sus plantas nucleares. Un estudio de la revista Nature Energy en el 2017 ya había advertido que los entornos de diversas regiones de Europa se modificarán debido a los nuevos ciclos de precipitaciones y el aumento de la temperatura media global. Holanda tendrá la primera granja flotante del mundo. A fines de este año se inaugurará en Rotterdam con el objetivo de ayudar a la ciudad a producir sus alimentos de forma sostenible. Veladon es la empresa inmobiliaria holandesa a cargo del proyecto, el cual albergará unas 40 vacas que serán ordeñadas por robots y pretende producir 800 litros de leche al día. El descubrimiento del genoma del trigo podría revolucionar la alimentación en la Tierra. Este gran avance es resultado del trabajo durante más de una década de cerca de 200 científicos de más de 70 instituciones en 20 países. El mismo podría acelerar el desarrollo de variedades más resistentes a sequías, enfermedades y altas temperaturas, y así responder a diversas necesidades alimenticias del futuro. Pizzería será atendida por un robot en Francia. Con una inversión de más de 2 millones de euros, la empresa francesa Ekim presentó su primera pizzería donde el cocinero es un robot con 3 brazos capaces de hacer 120 pizzas por hora. Los clientes de esta pizzería podrán modificar las recetas a través de la aplicación MyOp, Make My Own Pizza. El proceso se podrá observar en directo en el restaurante. Polémica aprobación de una aplicación de celulares como método anticonceptivo en Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó el uso de Natural Cycles. La aplicación basa su método en el cálculo de los periodos de ovulación y la temperatura corporal como método de prevención. Sin embargo, esto ha generado controversias luego de que se conocieran denuncias de embarazos mientras se hacía uso de ella. Ahora sí, ya estamos de vuelta con la estrella invitada de hoy día, Marisol Biaggi, con quien vamos a estar hablando acerca de cómo cambió la comunicación en la era digital. ¿Cómo estás, Marisol? Hola, un gusto, Cecilia, un gusto estar acá. La verdad que se lo pasa muy bien, voy a venir más seguido. Bien, me alegro. No me quiero olvidar de decirles, hay una encuesta que hemos lanzado, la van a poder estar visualizando los que están siguiendo la transmisión, que es acerca de si destinarían presupuesto a crear experiencias vinculadas a la marca. Así que pueden ahí ir dejando su opinión y casi al cierre de este encuentro que nos convoca hoy estaremos viendo cuáles son esos resultados y qué piensan ustedes de este tema. Así que pueden ir completándola en el transcurso de esta webinar.
Quiero que conozcan quién es Marisol, todas las personas que se están conectando, que ya estaban conectadas desde los diversos países que nos van siguiendo, así que los voy a dejar con su hoja de vida para que conozcan un poco más acerca de quién es Marisol. Ahora sí, estamos con Marisol para hablar sobre este tema del cambio de la comunicación en la era digital. Volvemos a contarles que hemos lanzado una encuesta, la pueden ir siguiendo en el transcurso de este encuentro y al final estaremos comentando acerca de qué es lo que opina la gente respecto a si destinarían presupuesto a crear experiencias que estén vinculadas a la marca. Así que para ya no quitarles más tiempo, quiero dejarte a vos, Marisol, para que nos cuentes un poco acerca de estos cambios que estamos viviendo en esta era digital. Bueno, me pareció interesante sintetizar en 5 premisas para comenzar por lo extenso que es el tema y todos estos cambios que para todos es difícil de asimilar. Entonces, las empresas que tienen equipos y departamentos por ahí tienen como más recursos para analizarlo, pero en general las pymes de nuestro país y en Latinoamérica pasa lo mismo, como que aprovechan mucho estos espacios para decir, bueno, ¿por dónde empezamos? Exacto. Y la primera consigna o premisa dentro de este mundo digital es tener en cuenta que hay que conectar con el cliente, el consumidor, los distintos tipos de público. Hoy hablamos de que hay que generar un vínculo emocional. No nos alcanza con dar información. Bien. Tenemos que jugar con la emoción. En eso las grandes empresas son como las líderes, son como grandes maestras, pero lo interesante es tener en cuenta que esto se aplica a cualquier empresa, hasta la unipersonal, porque hoy un profesional independiente que es su propia empresa también lo puede aplicar. Entonces, conectar es necesario, hay que generar un vínculo emocional para lograr el tan ansiado engagement. Esto de generar un compromiso por parte de aquellos públicos que deciden confiar en mí. ¿Pero por qué confían en mí? Porque de alguna manera mostré aspectos que generaron confianza. Entonces hay que conectar, como sea. O sea, vamos a ver cuál es el desafío. La segunda premisa es personalizar. Y personalizar no es que me llegue un mail a mi casilla que diga, estimada Marisol, nos hace muy felices de tenerte entre nuestra cartera de clientes. Personalizar es que me pregunten qué necesito, cuáles son mis tiempos, cuáles son mis preferencias. Quizás ir como un poquitito más allá, empezar a entender quizás cuál es el gusto de ese cliente, la preferencia de ese cliente. Absolutamente. Hoy, por ejemplo, en lo que es cadenas de hipermercados, que en Mendoza puntualmente tenemos varias, hay una en particular que a mí me hace sentir que piensa más en mí, no solo me permite comprar online, sino me permite elegir en qué franja horaria me viene bien que me entreguen a domicilio, o si yo prefiero ir para allá, o si quiero pasar con el auto, el carro y que me lo dejen. Entonces es una manera interesante, y cuando finalizo la compra me preguntan qué tal estuvo la experiencia y yo tengo la posibilidad de decir si hubo errores, si estuvo todo ok. Eso es personalizar, estar muy atento a qué plus podemos dar en el servicio para que nos sigan eligiendo. Y que a uno a veces lo hace sentir como, wow, esta marca me conoce. Exactamente. O empieza como a sentirse más familiarizada. No soy una más, sino que realmente registran cada uno de mis pasos.
que si lo pensamos mucho por ahí asusta. Pero no, en este caso lo tomamos como positivo. La tercera premisa es humanizar. ¿Por qué? Porque la tecnología está presente en todo y hoy nosotros podemos hacer transacciones, operaciones, plazos fijos desde nuestras casas, cosa impensado tiempo atrás. Yo viví esa etapa en la que un día nos... Sí, que cuando nos dijeron que de repente iba a existir la figura del cajero automático y parecía como que era muy loco que no fuera un señor el que nos entregaba el dinero. Cito este ejemplo ¿por qué? Porque ante los grandes cambios tecnológicos siempre hay una resistencia por parte del consumidor, del público en general, hasta que se incorpora esa tecnología. ¿Qué tuvo que pasar para que lo viéramos como una herramienta positiva? Mucha educación por parte de la empresa, mucha persona orientando hasta el día de hoy, por ejemplo, la franja de los jubilados, para que ese cajero automático no sea un cuco, sino que sea un aliado. Entonces, humanizar tiene que ver con eso y con simplificar la información. Exacto. Hablábamos más temprano de lo que pasa, por ejemplo, con la industria farmacéutica, donde hoy me mencionan una droga que contiene el medicamento, cuáles son los beneficios de utilizarlo y las contraindicaciones. Pero la verdad no entiende nada de qué es lo que tiene que tomar, qué efectos le va a producir. Al punto que cuando lees las contraindicaciones decís, más allá de que me lo recetó el médico, Exacto. ¿lo tomo? Y hoy como consumidores nos predisponemos mejor para a todas aquellas empresas que se empatizan y dicen, te lo voy a hacer más simple, te lo voy a traducir. Este es el vocabulario técnico, pero en realidad, bajado a tu lenguaje, es esto y esto, eso se valora mucho. Que a eso siempre también cito el ejemplo de contarle las cosas como si yo se las explicara a un amigo. Exacto. Uno quizás no va a hablar desde el lenguaje técnico o lo tan puntual, sino de una manera que sea más entendible, más familiar. Sí, ese es un desafío también para todos los emprendedores de los rubros tecnológicos, de innovación, porque yo siempre digo que el diseñador o el ingeniero loco o el informático está en su mundo y le cuesta como demasiado explicar lo que para él es obvio. Entonces hay un trabajo de esto para ir más allá, ¿no? Y para que me elijan, de humanizar, de decirlo de manera más simple. Otra premisa es la de educar. Y esto tiene que ver con que yo sepa por qué, si la empresa diera una causa y me invita a participar, cuál es la trascendencia, cuál es el impacto, de qué sirve que yo quiera o que tenga que ahorrar en electricidad, por ejemplo. ¿Es algo que me sugieren, digamos, para pagar menos en una factura a fin de mes, o es realmente porque de esa manera contribuyo? Entonces hay que educar, las empresas todas tienen que tener claros cuáles son sus valores y actuar en consecuencia, y de esa manera generar que sea contagioso para el consumidor. Que tiene que ver quizás también con este sentido que se le quiere dar a veces a los consumidores de generar ese algo más. Totalmente, y ya veremos más adelante cuando llegamos al punto del plan de comunicación. El tener este rol de educador como empresa me permite generar mucho contenido que cuando yo ya estoy en el campo de batalla jugando, tanto con los medios tradicionales como con las redes, tengo muchísimo más material. Pero eso no sirve si lo hacemos, digamos, por un impulso o porque vimos que alguien de la competencia está haciendo eso y lo imitamos. En realidad resulta cuando está planificado, cuando deliberadamente nosotros trabajamos sobre ese contenido. Entonces educar es otra de las premisas, y el adaptarnos a todos los formatos. Hoy tenemos que pensar que usamos múltiples dispositivos. Exactamente. Y nuestro material tiene que estar adaptado a todos esos dispositivos, donde yo en un mismo escritorio tengo mi teléfono, pero tengo mi tablet y tengo mi compu y giro y tengo el Smart TV, y todos los formatos son válidos. Entonces, el tipo de contenido que generemos tiene que adaptarse a esos dispositivos. Y el adaptarse tiene que ver también con un tipo de inteligencia que hoy es muy tenida en cuenta en el mundo corporativo, que es la inteligencia cultural. Hace muchos años medían nuestra inteligencia por el coeficiente intelectual. Luego fue todo el boom de la inteligencia emocional. Y todos sabemos qué beneficios tiene de tener desarrollada la inteligencia emocional.
Y hoy se habla de la inteligencia cultural, que es esa capacidad que tiene el individuo para adaptarse a las distintas culturas. Entonces, las grandes empresas, que son las que marcan tendencia, ya tienen dentro de su estrategia incorporar personas que... distintas culturas. La persona que tiene la capacidad de viajar y trabajar y adaptarse a las distintas culturas es aquella que va a tener más facilidad para interpretar las necesidades en otras partes del planeta y por lo tanto producir servicios y diseñar productos globales, que es lo que pasa hoy. Que es algo que traen muy en esencia quizás las generaciones que vienen detrás nuestro, este tema ahí, mirando. Exacto, de estar hiperconectados, de viajar, de tener amigos por el mundo. Que no haya fronteras, claro. Que no haya fronteras, que viajar sea una actitud, una filosofía de vida y que todo está a un clic. ¿Sí? Lo que para nosotros era conseguir un CD, por no irme más atrás, de nuestro cantante favorito, hoy es actitudinalmente lo llevas en el bolsillo, donde Spotify te lo hace más simple y esa gimnasia de lo que permite la tecnología y las empresas que leen a los nuevos consumidores es lo que va generando también cambios culturales. Entonces no es casual que la inmediatez sea como la palabra que está instalada en todos los ámbitos. Es como que todos queremos cada vez más rápido que sucedan las cosas. Y como si eso fuera poco, las redes hoy, Facebook, por ejemplo, hasta dice cuánto tardamos en responder. O sea que por donde miremos nos están juzgando por la capacidad de respuesta que tenemos. Y va en línea con... Y es una inmediatez que asusta, porque muchas veces uno también en sus empresas o en sus proyectos no tiene quizás el tiempo o necesita cierto tiempo de adaptación para este tipo de cambios, pero... Todo sucede muy rápido. Exactamente. Todo sucede muy rápido, tan rápido que mirá, ahí en la placa vemos qué pasa. Este es un estudio que hace todos los años una agencia, Cumulus, y analiza qué es lo que sucede en Internet por minuto. Esos números realmente me llamaron muchísimo la atención porque es impensado que suceda en 60 segundos. En 60 segundos, 900.000 personas logueándose en Facebook, cuando por ahí se piensa que Facebook ya no se utiliza. No, esto no es real. Una cosa es la percepción, lo que a mí me parece, y otra cosa es lo que dicen los números, las estadísticas, los estudios. Por eso siempre hay que estar muy informado. Tantísimas fotos que se suben por minuto a Instagram. Instagram, esos son los números del 2017, ha tenido un gran crecimiento en el 2018, así que yo creo que especialmente esta red nos va a sorprender. La cantidad de búsquedas que se hacen, más de 3 millones de búsquedas por minuto en Google. Y la misma gente de Google, que ha estado de visita por Mendoza, nos decía hace un tiempo, YouTube es el segundo buscador. Hoy se suben horas y horas y horas de material. Entonces, desde ese lugar también las empresas tienen que estar preparadas para generar el contenido que se va a consumir, que todo indica, ya en el 2020, lo predominante va a ser lo audiovisual. Así que bueno, la inmediatez tiene que ver con esto que está pasando en el mundo. Y cuando nosotros ya de alguna manera interpretamos cuáles son las reglas de juego de la comunicación hoy, el segundo paso es decir, bueno, ¿cuáles son mis públicos? Exacto. ¿A quiénes me voy a dirigir? Mi idea, mi proyecto, mi... Exactamente. Porque de eso va a depender también los medios que quiera utilizar, la estrategia que quiera elegir, no todo es lo mismo para todos. Como bien decías antes, este ejemplo de el cambio que implicó los cajeros automáticos para quizás las personas de mayor edad. Total. Y bueno. Y hoy hay un fenómeno que todavía las empresas no incorporan, hablando de gente de tercera edad, esa franja que hoy se jubila, se pensiona y que va a vivir como muchísimos años más. Se habla de un promedio de 90, 95 en muy pocos años, y es como que todavía es difícil ver a nivel publicitario o comunicación de marca contenido que apunte a ese segmento, que es algo que hay que ya empezar a incorporar, porque
Todos tenemos en nuestro entorno ejemplos de personas de 70, de 80, espléndidas, que están en actividad. Y que viajan y que generan experiencia. Y que siguen incorporados al mundo laboral, ¿no? Entonces, en el mapa de públicos, ¿qué vemos? Los clientes, cuando nosotros hacemos el análisis, también es importante empezar a desglosar. Yo le tengo que hablar a mis clientes fidelizados, pero tengo que hablarle a los potenciales y, ¿por qué no?, a los que perdí y que me puedo proponer recuperar. Que el error también a veces está en enfocarnos en el cliente que queremos buscar y el fidelizado porque lo ya descuidamos. quizás, claro, exactamente, y nos confiamos quizás en esa fidelización y es lo que no hay que hacer. Esto es como en la vida misma, en cualquier relación. No hay que descuidar, ¿sí? Porque si no, las cosas no funcionan. Y así pasa con los clientes. Después están los empleados, los clientes internos. Si yo quiero la recomendación, tener una aproximación de cómo funciona una empresa, lo primero que voy a hacer si conozco a alguien que trabaja allí es preguntarle a ese cliente interno qué tal, qué tan responsable, qué tan comprometida es la empresa. Por lo tanto, el cliente interno no solo tiene que estar feliz de trabajar con nosotros, sino que tiene que tener clara toda la información. Y a veces, ¿qué encontramos con las empresas? Que se informan mucho para afuera y que muchas veces el personal, los empleados, se enteran de novedades por el cliente más que por una información propia institucional. Entonces, al cliente interno hay que cuidarlo, hay que mimarlo y tiene que ser nuestro principal vocero. Otro de los públicos son los competidores. No existe estar ajeno ni tener presente qué está haciendo nuestra competencia. ¿Por qué? Porque es el indicador para decir en qué nos estamos quedando o en qué estamos bien, pero que sabemos que en cualquier momento nos van a imitar. Entonces tenemos que ir como un paso más adelante. Los proveedores, que son estas personas que llegan a la médula de la empresa y que salen a la calle y dicen lo bien que nos portamos como empresa o no. Y hay un público que es muy interesante, es el de los aliados estratégicos. La lista del mapeo de los públicos puede ser muy extensa porque el Estado es un público que nos observa, los medios de comunicación, los sindicatos, pero fundamentalmente nos quedamos con estos 5. Y en el punto de los aliados estratégicos, un caso que me parece muy interesante que está llevando adelante en nuestro país, en Argentina, es L'Oréal. L'Oréal quiere ser líder número 1 en Argentina. Entonces entiende que ayudar al emprendedor, al que tiene el salón de belleza o al profesional en sí, es la manera que lo va a acercar a ese objetivo. Por lo tanto, hoy no solo que tienen dispuesta su plataforma de e-learning, a través del cual brindan cursos, no solo para el profesional, para el peluquero, para el que se encarga de la belleza en sí, sino para el que administra. Entonces también dan clases de finanzas para que se pueda administrar mejor. Y además tienen claro que hoy muchos de los clientes pueden comprar por e-commerce, acceder a los productos, o sea que no es que tienen que ir al salón para adquirir el producto en especial. Por lo tanto, han desarrollado toda una aplicación para que la atracción al salón tenga que ver con si yo quiero utilizar tal color, cómo va a quedar en mi pelo, lo puedo ver antes de... Es bárbaro. Pero ahí está esta relación del win-win y de cómo nos convertimos en aliados estratégicos para que ganemos todos. Todo emprendimiento tiene a su alrededor instituciones, empresas, proveedores que pueden convertirse en aliados estratégicos. Es genial el poder identificar quiénes. Siempre también depende, obviamente, del rubro, el objetivo. Total, pero no hay que perderlos de vista. Tenemos algunas preguntas. Bueno. Pueden ir dejando sus preguntas, sus comentarios, sus experiencias o cualquier cosa que quieran. Yo soy el canal de comunicación hacia Marisol. Así que acá tenemos 2. ¿Qué nos dice? Pregunta Mariano en YouTube. ¿Cómo podemos medir? ¿Y qué indicadores utilizaría para medir estas nuevas cuestiones que comenta sobre el vínculo emocional, personalizar, humanizar? Claro, porque quizás hablamos de cosas que tienen que ver con esa parte blanda, pero necesitan también métricas y números que demuestren. Pero yo siempre recomiendo
sobre todo en todo lo que es emprendimiento y empresa, cuando todavía no está trabajadísimo el tema de la comunicación, que el primer indicador, la primera métrica es el feedback, y es una gimnasia no menor, la de tener esa respuesta directa del cliente. Y una vez que obtuviste la respuesta, actuar en consecuencia, porque muchas veces pasa que preguntamos, generamos la expectativa, pero después no. Otra manera también es, por supuesto, según el nivel de presencia y interacción que tengamos en las redes, también podemos medir. Hoy Google nos permite toda una serie de herramientas también, sin demasiada inversión, para que nosotros podamos ver cómo estamos posicionados. Herramientas hay, el tema es, y bueno, acá en otra webinar se habló de Big Data, hoy se habla de Smart Data. La verdad que acceder a datos es fácil, lo complicado y lo que menos se ejerce en general es la interpretación de esos datos para poder adaptar en la medida de nuestros objetivos y nuestras posibilidades para mejorar el servicio o los productos. El primer indicador para mí es ese contacto, el feedback del cliente. Perfecto. Y tenemos otra pregunta de Tomás Longo en YouTube también. Dice, ¿cómo crearíamos una relación redituable con nuestros clientes a través de la comunicación, sabiendo que el quinto pilar del marketing son las personas? Nosotros decimos que todo comunica y que comunicar bien es rentable. Entonces, no va a haber manera, si nosotros planificamos la comunicación tal como lo vamos describiendo, ¿no? Con este panorama de qué está pasando a nivel local, regional y mundial con la comunicación, cuáles son las tendencias, tener muy claro cuáles son nuestros públicos. Si nosotros logramos conocer y adaptar lo que decíamos, una de las premisas, personalizar, no hay manera de que eso sea rentable. Lo que no podemos hacernos, don Longo, es volvernos millonarios de un día para el otro. Eso no existe. Todo esto es progresivo, son procesos. Las empresas tenemos mucho que aprender cuando empezamos a implementar o incursionar en vías distintas de comunicación. Las redes sociales no están ajenas a esa inmediatez de la que hablamos. Entonces, todos los días, aún quienes estamos dedicados, abocados al tema de comunicación, consultoría y asesoramiento, tenemos que estar aprendiendo y viendo cómo cambian las reglas del juego. Entonces, podemos hacer un plan, pero lo cierto es que todo el tiempo hay que estar atentos. Hay que ser muy flexible. Muy flexible. Porque de hecho hoy un súper tema es el de las políticas de privacidad. Y de repente es como arbitrario, cambian las reglas de privacidad y ya también nos cambian las reglas de juego a quienes somos usuarios. Es un proceso. Seguramente es un Z, que es lo que viene ahora, que es el complemento del mapa de públicos que veíamos recién. Yo identifico quiénes son los clientes, pero no puedo estar ajeno a estas 4 generaciones que conviven. Para hacer la división clásica y muy rápidamente, porque es un tema del que hay que aprender también muchísimo todos los días, cuando hablamos de personas que nacieron entre la década del 50 y más o menos hasta el 65, hablamos de los baby boomers, que son como los más tradicionalistas. Los que de alguna manera eran empleados, o sea, entraban en la empresa, los contrataban y querían jubilarse ahí. Después aparecimos los X, que es más o menos del 65 al 80, donde ya nos picó este bichito del emprendedorismo. ¿Y por qué trabajar toda la vida para la misma empresa, como les pasa a mis padres, si yo puedo tener mi propio emprendimiento? Y tenemos otro chip diferente, pero llegaron los millennials, que ahora están tan de moda porque, bueno, ya en unos años van a representar el 75% de la fuerza laboral. Entonces, ¿qué pasa con la generación Y o con los millennials? Ya están en carrera y llegaron los Z, los centennials. No terminábamos todavía de entender a la generación Y, que de hecho yo soy parte de esa generación, aunque por muchas cosas siempre decimos que nos sentimos identificados con las generaciones anteriores, terminando siendo como una generación bisagra en realidad, y no terminamos de entender esta generación y ya tenemos que estar pensando en la que viene. Donde que ya son, estamos hablando de... Están en la universidad. Exacto, que o sea, son los futuros
profesionales casi en lo inmediato. ya están por ingresar al mundo laboral si es que no lo están haciendo, y entonces ellos tienen como una percepción del éxito diferente a los millennials. Para el millennial todavía el tema de desarrollarse en lo profesional y en lo económico es importante, tiene que ver con el estatus. Y para el Z, la verdad que Ya no tanto. hace su vida, viaja, crea sus propios sistemas para estudiar, por ejemplo, rompe con los sistemas tradicionales, maneja sus propias lógicas. Entonces, a la hora de comprar, el millennial ya es el que más rápido se adaptó a esto de comprar con la tarjeta, con el plástico. Y es el gran desafío, porque da esa sensación cuando uno no termina de adaptarse a la comunicación en el cambio digital para las nuevas generaciones, ya tiene la generación que viene detrás con todos los cambios, y es esto que decías, la flexibilidad del plan. Totalmente, sí. Y la generación Z o los centennials tienen una inteligencia práctica. Entonces es lo que decíamos, o sea, resuelven de una manera que a nosotros jamás se nos hubiera ocurrido, porque en realidad según las estructuras y la tradición o la generación a la que pertenecemos, como que íbamos por este caminito. Y el Z está como muy permeable, demasiado flexible, y todos los días puede cambiar el juego y se siente bien con eso. Entonces, bueno, las empresas tienen que tener claro cuáles son sus clientes, dónde están y qué generaciones prioritariamente, porque definitivamente, por todo lo que hemos hablado, no es lo mismo hablarle a un baby boomer, si ahí está el fuerte de mi público, que a un Z o un centennial, donde está esperando otras cosas. Los centennials van a medir si realmente somos coherentes con esos valores, ¿no? Esto de poner en la página nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, pero no actuar en consecuencia, nos castigan y duro. El centennial sí es el que piensa que las generaciones anteriores contaminamos el planeta y por lo tanto ellos van a ser como en ese sentido culturalmente más cuidadosos y castigan a las marcas, rápidamente castigan a las marcas que van en contra de esa filosofía de vida. Entonces ese es un tema que hay que tener en cuenta. Cuando ya tenemos todos esos elementos, podemos sentarnos a pensar un plan de comunicación que incluya todo el tema de las redes. Ahora, no existe un manual perfecto para un plan de comunicación, ni para un plan de redes. No existe decir tengo que estar en todas las redes. Y creo que menos en estos tiempos. Exactamente. Y hay quienes todavía hoy no están en las redes porque tienen una resistencia personal a permanecer, porque tienen un prejuicio de que es sinónimo de perder el tiempo. Y la verdad que la presencia en las redes, ahí sí es sinónimo de rentabilidad, porque son vidrieras virtuales donde nosotros sí estamos, digamos, con una presencia correcta, estamos multiplicando infinitamente la cantidad de veces personas que pueden experimentar nuestra marca, nuestra empresa, nuestro emprendimiento. Entonces, ¿qué es fundamental? Conocer los competidores, conocer los consumidores, cómo se mueve el mercado y por sobre todo el contexto en el momento en que decido salir a la cancha con las redes, qué tipo de contenido voy a generar. No hay que perder de vista nunca todo lo coyuntural. Y en esto hay que invertir. No sé cuál será la respuesta y qué saldrá, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta que así como nosotros, como empresas, tenemos que invertir en asesores, en la parte de leyes, en la parte contable. Sí hay un plus que pareciera que en la comunicación todo es más simple porque todos sabemos hablar, todos podemos usar una computadora, internet, pagamos un fee mensual y es como que está, pero implica bastante más. ¿Sí? Entonces, conocer todo esto hace que si yo estoy ya prolijo, si tengo claro qué es lo que queremos comunicar, dónde están los públicos, cuáles son nuestros objetivos en el corto, mediano y largo plazo, puedo empezar a contar mi historia, que llegamos a esto de la famosa herramienta del storytelling. Antes te quiero preguntar, Wilfer Mejía nos pregunta desde YouTube, ¿cómo se relaciona lo digital con la comunicación para lograr resultados positivos? En realidad, es muy importante saber que todo lo que es el mundo digital y el mundo, o sea, el offline y el online, son dos conversaciones paralelas que existen.
Y lo que nosotros deberíamos lograr es que haya una coherencia. Lo que no sucede, o sea, toda la vida la gente conversó y toda la vida hablaron de nosotros sin que nos enteráramos. Lo que sucede ahora, a través de las redes, es que esas conversaciones que antes ignorábamos, ahora se pueden hacer públicas. Nosotros no nos podemos hacer responsables de lo que puedan llegar a hablar de nosotros, y es más, muchas veces hay empresas que han sido víctimas de crisis por comentarios o malintencionados o reales. Todas las grandes empresas han tenido su crisis o sus issues por el tema de cómo es la fabricación de la ropa, de dónde extraemos los materiales, etc. O sea, y es algo que indefectiblemente no vamos a poder frenar. Pero sí tenemos que ser conscientes de que esas conversaciones, la online y la offline, existen. Entonces, todo el contenido, todo lo que tenga que ver con el respaldo, la reputación de nuestra marca, sí es responsabilidad nuestra y tienen que ser siempre coherentes. La coherencia es una palabra clave en esto, porque de repente lo que decíamos, yo pongo entre mis valores que somos una empresa de tal características, pero en los hechos, claro, o hago comentarios. El famoso haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. O nuestro community manager no tiene clarísimo cuál es nuestra filosofía y de repente hace comentarios inapropiados, o las imágenes no tienen que ver con la línea de nuestra empresa, y obviamente ahí toda nuestra visibilidad nos juega en contra. Bien. Así que bueno. Y tenemos otra pregunta, Cauli Santana, también en YouTube, nos pregunta cómo manejar la inmediatez tomando en cuenta el bombardeo de comunicación de hoy en día. ¿Existen algunas reglas, priorizar o qué más? El tener claro esto de hacia dónde vamos, y el tener claro es hacer los deberes, tenerlo escrito y que sea como nuestro Google Maps, nuestro mapa, nuestra brújula, es lo que nos permite, ante lo rápido que suceden las cosas y la inmediatez, en el momento de la duda, de la crisis o de algo que nos sorprende, decir, pará, esto es lo que somos nosotros, por acá queremos ir, quizás debemos girar un poquito el camino, pero ese es nuestro horizonte. El gran problema es cuando nosotros salimos al ruedo con la comunicación sin tener claro como ese mapa de a dónde queremos llegar. Entonces nos dejamos guiar por lo coyuntural o por episodios aislados que suceden y que nos afectan y que nos condicionan. Y entonces ya perdemos esa coherencia en el relato. Tener en claro la meta, esa es la clave. Claro, y por eso nos parece como que, al menos por ejercicio, el storytelling, que es el arte de contar historias, es un ejercicio muy saludable. ¿Por qué? Porque si yo tengo clara mi historia, y por sobre todo si yo tengo claro el por qué hacemos lo que hacemos todos los días en la empresa, cambia completamente el sentido y puedo surfear cualquier tipo de respuesta o cualquier tipo de ataque. Entonces, esto de relatar historias, que viene desde Aristóteles, la humanidad arrancó con esto de transmitir de generación en generación de manera oral. Aristóteles lo que dijo fue, la historia tiene que tener una estructura, introducción, desarrollo y final, que es lo que aprendemos, lo primero que aprendemos en comunicación. Y el desafío traído a este plano, porque está comprobadísimo que nosotros aprendemos a partir de las historias, es lo que más registramos. El desafío es decir, bueno, a ver, en ese desarrollo, ese nudo, ahí está como la parte enriquecida, lo que nos diferencia de la competencia. ¿Cómo puedo hacer yo para bajar eso a papel, escribir y después trasladar en distintos formatos que me diferencie de la competencia y a donde afloren los valores? Hacerse la pregunta, ¿no? Y responderla. ¿Para qué hacemos lo que hacemos todos los días? Le da muchísimo sentido y nos orienta. Entonces, bueno, fundamental tener claro los valores, es fundamental tener claro el origen. Original, que decimos diferenciarnos de la competencia, tiene justamente su origen, la raíz de la palabra, tiene que ver con origen. Entonces, una de las maneras más fantásticas de ser originales es ser fieles a nuestro origen. ¿Por qué decidimos emprender lo que fuere? ¿Sí? O por qué, a veces como parte de equipos en una empresa, ¿por qué estoy acá? ¿O para qué? ¿Y cuál es mi función? Y eso es como que una brújula que nos ayuda a definir.
Y así como tenemos el arte de contar historias, hoy tenemos el story doing, que es este arte de generar experiencias con el consumidor. Que es como un pasito más. Totalmente, sí. Tenemos que tener claro que todos los días estamos contando historias, aunque no sea una herramienta utilizada como una herramienta de marketing. Nosotros contamos nuestra historia desde que abrimos o nos conectamos hasta que cerramos físicamente o vía redes. Toda experiencia que tenga el usuario con nosotros construye una historia. Exacto, porque es esto que decías de lo offline o lo online, es la historia que después ese cliente cuenta quizás en sus amigos, en su familia, sí. Cómo lo atendieron, si le gustó la experiencia, si no. Exacto, y a veces el peor pecado, que yo digo, se invierte demasiado en comunicación para afuera y no nos detenemos o no tomamos la distancia para analizar qué relato, qué historia estamos construyendo en el día a día. Y a veces vamos con mucha expectativa a un lugar porque vimos una publicidad espléndida. Cada historia que contamos a través de una publicidad es un viaje que uno hace, porque vos viste ese abrigo soñado, viajaste y de repente decís, lo quiero. Y a veces nos pasa que tanto también sucede a través de e-commerce, pero vamos presencialmente y nos encontramos con que la cara de la empresa no condice. Y sucede cada vez más, porque las marcas se enfocan cada vez más en generar, o sea, en vincular los productos a experiencias, y quizás uno tiene en su mente toda esa fantasía de qué es lo que le sucederá cuando pruebe ese producto, o lo deguste, o lo compre y demás, y ahí es donde la marca tiene un gran desafío. Sí, absolutamente. Entonces, todos contribuyen, todos los integrantes de la empresa contribuyen en esta cadena de lo que es generar una experiencia positiva o negativa. Entonces, vale la pena, y yo siempre recomiendo, que una de las herramientas claves de comunicación a nivel interno son las reuniones periódicas cara a cara. Y esto es algo que es una práctica poco habitual. Es bastante simple, no demanda presupuesto, simplemente destinar un tiempo material para hablar de las cosas verdaderamente importantes, que no son urgentes, pero que son importantes. Y en esto de estar en contacto con tantas empresas que vemos el tema de comunicación, nos encontramos que es la práctica menos habitual. El tener un tiempo, 1 hora semanal, 2 horas al mes, para decir cómo estamos, repasemos, qué estamos comunicando, cuál es el feedback que tenemos de los clientes, qué estamos haciendo con eso. Porque estamos inmersos en esa inmediatez. Tal cual. Entonces, bueno, esto positivo que nos permite tener todo ya, y que hoy, si somos consumidores de Netflix, podemos vernos toda la temporada de una serie, entonces ya eso nos lleva a querer más, todo más rápido. Si no hacemos un stop y analizamos en nuestra vida cotidiana y en la vida institucional qué está pasando, nos puede jugar muy, pero muy en contra. Tenemos 2 preguntas más. En realidad tenemos varias preguntas más, pero a todo esto les recordamos que está la encuesta, que al final de la webinar diremos qué resultó de allí, si ustedes destinarían presupuesto para vincular sus marcas a la experiencia del cliente. Pregunta Yacarol, espero haberlo pronunciado bien, en YouTube. ¿Cómo debemos manejar nuestra comunicación? Esto volvemos un poquitito más atrás, con nuestros colaboradores que son de varias generaciones. Bueno, ahí está. Sobre todo, hay empresas que tomaron la posta con esto de empezar a interpretar el tema. Es un tema que hay que estudiar, que hay que incorporar, y en función del conocimiento del mando medio, el gerente, el dueño de la empresa, es que se pueden alinear las expectativas, porque es muy común que quien está al frente de la empresa o del área o del departamento, si desconoce cómo funcionan las distintas generaciones, pretenda que todos trabajen de la misma manera, actúen de la misma manera, respondan de la misma manera. Y la realidad es que cada generación tiene su riqueza y su encanto, y su parte para aportar y su manera de construir conocimiento y experiencia. Entonces, nada mejor que tener equipos de
multietarios, digamos, de distintas generaciones. Ahora, el gran desafío está en quien asume como jefe, como líder, de conocer las características de cada uno para, lejos de generar diferencias, poderlos potenciar. Entonces, un poco para resumir la respuesta sería, hay que conocer, si yo estoy a cargo de equipos de distintas generaciones, las características de cada uno para sacar lo mejor de cada uno. Y que una no reemplaza a la otra. Se me viene justo a la mente la película de Pasante de Moda, donde claramente conviven dos generaciones totalmente diferentes y terminan aprendiendo una de la otra y sacando lo mejor de cada una. Es genial esa película, está buena. Tenemos otra pregunta de Nicola Capatisi por YouTube. Nos pregunta, para un nuevo emprendedor, ¿por dónde debería comenzar su comunicación? A ver, como dijimos, no hay manuales y al estilo economistas la palabra es depende. Yo le preguntaría a Nicolás justamente que si decide o no invertir en comunicación. No me quería adelantar a cuál es mi postura con respecto a la pregunta de la encuesta, pero básicamente teniéndolos alineado y claro hacia dónde va el emprendimiento y cuáles son los públicos, los prioritarios, eso me va a permitir decir, bueno, a ver, voy a poner más énfasis, por ejemplo, en Facebook, porque es una franja que de mis clientes están ahí. Hoy pasa algo muy curioso con Instagram, porque si bien es para, digamos, centennials, millennials, prioritariamente, nos encontramos con abuelos que, como los nietos ya se fueron de Facebook, tienen su perfil en Instagram, al menos para verlos, para ver qué hacen. Y de repente son pasivos, pero ahí están en las redes. Y es algo que hasta no hace mucho tiempo no era considerado dentro de las estrategias de comunicación en las empresas y hoy cada vez se considera más como medio de comunicación. Entonces, si estoy en esta etapa inicial, lo fundamental es saber objetivos al corto y mediano plazo, qué públicos, y a partir de ahí voy a decidir cuáles son los medios. Si voy a apostar directamente a las redes, las que tengan más que ver con la franja prioritaria de clientes. En general, la ley de Pareto que se aplica en todo, siempre hay un 20% de los clientes que me generan el 80% de la facturación. ¿Dónde están esos 20%? ¿Sí? Ese es el desafío, Nicola. Ahora nos pregunta Mario Gabriel en YouTube. En la empresa que atiende a clientes de manera personal y también tiene su tienda online, ¿debería tener un plan estratégico de comunicación con el cliente físico y otro con el cliente digital? La tendencia de las empresas donde conviven los dos sistemas, en general, es tratar de que cada vez sean menos los presenciales y más los virtuales por una cuestión de costos. La coherencia de la empresa tiene que estar, pero sí es real que merecen un trato diferente. Y si tenemos equipos diferentes de trabajo, tienen que estar como muy claras las pautas a nivel comunicacional sobre cómo debería ser la experiencia cuando estamos físicamente, cuando el cliente viene a las instalaciones. Se me ocurre quizás el ejemplo que citabas más temprano del banco, que ya hay muchas cosas que se hacen de manera virtual, o sea, el cliente empieza a convertirse en un cliente digital, pero no deja de ser un cliente que va a esa sucursal. Absolutamente, de hecho en muchos de los bancos es como una línea muy marcada que tienen quienes atienden en forma directa al cliente, cómo orientarlo para que cada vez se familiarice más con lo virtual. Digamos, hacia eso tiende todo. Entonces, si hoy están conviviendo los dos sistemas, lo que tienen que estar claras son las reglas de juego con el cliente cuando se presenta físicamente y cuando aparece virtual. El tiempo de respuestas, el tiempo de espera. Hoy en todo tipo de rubros vinculados a la salud ya no se habla de sala de espera, se habla de sala de recepción. Entonces, ¿qué características tiene que tener esa sala de recepción? Tiene que ser confortable, tiene que oler bien, la música no tiene que aturdir, si tengo que tener pantalla. Hasta desde ese lugar puedo hacer que el cliente viva su propia experiencia, si puede elegir qué poner, si
le doy acceso para que tenga internet y entonces mientras espera siente que no pierde el tiempo. Es muy importante cuidar al que todavía llega físicamente para que luego lo podamos convertir al cliente online. Bien. Y tenemos otra pregunta de Lucio Magnenat, que nos dice, también por YouTube: si tengo una compañía con clientes de distintas generaciones, ¿de qué manera puedo entregar mi mensaje para que repercuta positivamente en cada tipo de cliente? Bueno, quizás acá es clave porque hablamos de un mismo mensaje que se transmite a diferentes tipos de clientes. Cuando indefectiblemente nuestra clientela está compuesta por las distintas generaciones, hay que hacer mensajes y formatos para cada una de las generaciones. Entonces, el modo en que yo voy a hablar a alguien que quiere todo inmediato y rápido, y se lo voy a explicar en 20 segundos a través de un video muy cortito, también tiene que estar como escrito de una manera práctica o ofrecerle, mandarle todo tipo de indicaciones o ofrecerle que entre a nuestra web para ver más información, y también tengo que captar a la franja intermedia. Entonces, a distintas generaciones, distintos formatos del mismo mensaje, y ese es un gran desafío para los comunicadores. Cómo decimos lo mismo, pero de manera diferente, adaptado a cada uno de los públicos. No es fácil. Bien, nos habíamos quedado entonces en esto del story doing, que es el arte de generar experiencias con el consumidor, y básicamente hoy lo que celebra el consumidor es que nosotros le permitamos acceder a experiencias. Hay como 5 que pusimos para resumir, que tiene que ver con todo lo que tenga que ver con entretenimiento, evento deportivo. La gente lo valora y mucho. Hay el desarrollo de muchas maratones, por ejemplo, maratones con causa, como yo puedo participar y a la vez colaborar con esta causa de prevención de lo que fuere, o no eliminemos el verde del planeta. Sí, ese algo más. Ese algo más. Entonces, a ver, yo de por sí quizás no me inscribiría en una maratón, pero si me lo propone una marca con todo ya formateado, es muy probable que sí, y si además participo y colaboro con alguna causa, seguramente contarán conmigo. Después está todo lo que tiene que ver con las experiencias sociales. Los consumidores agradecemos y celebramos que haya marcas que generen eventos para que yo pueda estar con mis pares, conocer gente, y de otra manera quizás yo a determinados tipos de eventos no asistiría, pero si por ser clienta de determinado banco me invitan a que esté todo un día en un hotel, comiendo rico, conociendo gente. Que uno lo entiende como un beneficio. Exactamente, y escuchando conferencias que tienen que ver con la actividad que yo estoy haciendo, la verdad que lo tomo como un super plus, me fideliza, me genera esta impresión positiva de la marca. ¿Y qué beneficio tiene? Que cuando yo tenga algún tipo de complicación con ese banco, inmediatamente viene el recuerdo de que también compensaron de alguna manera experiencias positivas. Otra cosa que se celebra mucho es el tema de todas las soluciones que nos puedan dar. Las apps son hoy como lo más esperado. Nos pasaba a nosotros en la universidad que estábamos muy felices cuando logramos institucionalizar el WhatsApp como medio de comunicación para cortar tiempos, distancias, e inmediatamente cuando hacemos una encuesta de qué tal nos iba con esta herramienta, aparecía la demanda de sería mejor una app que concentre toda la información, que es muy de la generación Z también. Ampliamos todo el espacio para las bici, por entender que ya cada vez más gente se maneja con este medio, y de repente la demanda era no tenemos espacio para los skates. Entonces, bueno, esa flexibilidad de la que hablábamos, el estar atentos, porque cuando estamos felices de que como que sentimos que lo permanente no dura mucho, la felicidad no dura demasiado. La otra cosa que es en esto de generar experiencias para el consumidor es el tema de la educación, y es lo que decíamos, tener plataformas e-learning, poder generar eventos, espacios donde yo eduque, también es muy bien visto, y todo lo que sea premios, motivación, descuentos y programas de fidelización flexibles, o sea,
Junta millas como sea, pero viajá, te vamos a ayudar a lograr ese objetivo. Entonces, de alguna manera, ahí viene la presencia de los aliados estratégicos, cómo hacer para que con este rubro y esta industria y este vecino, etcétera, podamos generar un beneficio, siempre con este paradigma del win-win, ¿no? Que ganemos todos. Entonces, hoy no alcanza con contar nuestra historia, si bien es sumamente necesario tener la capacidad de describirla y tener nuestra propia historia así, clara, porque va a ser nuestra guía, sino que tenemos que ir por un poquito más. ¿Qué hacemos para que el consumidor viva nuestra marca? Bien. Tenemos una última pregunta, ya que será casi el cierre, porque la verdad que han habido muchísimos comentarios también, no nos daría el tiempo para mencionar todo. Así que varios usuarios nos han preguntado cómo se gestiona la comunicación cuando hay una crisis en un canal digital. Sí, bueno, fundamental en el tema de crisis, tener siempre identificado ya previamente, o sea, para salir airoso de una crisis tiene que haber una planificación. Ese famoso plan de crisis que pocas veces se hace, porque nunca nos va a pasar. Hasta que pasa. Y sin embargo las crisis las puede detonar algún hecho muy eventual que no tiene demasiado que ver con nosotros, pero bueno, de repente pasó algún episodio violento frente a nuestra institución o dentro y ya nos está disparando una crisis. Como el ABC, dentro de todo lo que tenemos que planificar en materia de comunicación, siempre tiene que haber alguien que es el vocero, siempre tiene que haber todo un circuito designado de ante algún suceso que demande por parte de la empresa salir a responder a la comunidad, a la sociedad en las redes, donde se conforma un comité. Entonces, ¿quiénes son las personas que tienen que ver con, digamos, depende de las características de la crisis que lo detonó? ¿Quiénes son las personas que tienen que ver con esa área? ¿Quiénes son los directivos? Se resuelve rápidamente cuál va a ser nuestro comunicado ante la sociedad y después hay quien es el vocero, vamos, por si aparecieran en los medios, para pedir, que hoy es muy común porque de repente conseguir nuestro teléfono es muy fácil y puedo estar manejando y me llaman de una radio para salir al aire. Entonces, el estar preparados, el tener una respuesta. Lo peor que nos puede pasar en comunicación es el no comment, el silencio, porque todo comunica y el silencio también. Y tener siempre la persona designada con esa tarea de quién va a salir a hablar y por lo tanto quién va a estar entrenado para salir a hablar, porque no es algo que se aprende sobre la marcha, sino que para que el mensaje sea sólido tiene que estar previamente planificado. De lo contrario, las posibilidades de que la crisis sea creciente son muchas. Y también está prohibido esto de borrar comentarios negativos para hacer de cuenta que el problema no existe. Claro, Cuando hay un comentario negativo hay que hay que dejarlo, hay que responderlo. Hay que responderlo y darle su tratamiento como la queja en la vida real. ¿Sí? Así funciona. Esta es la frase que me pareció que resumía un poco la síntesis de lo que es las reglas de juego en la comunicación actual. No es lo que te cuento, es lo que vivo contigo, de alguna manera lo que queda y lo que hace que yo te elija todos los días, te compre, invierta o te sea infiel. ¿Qué es lo que tiene que ver con la transparencia? Absolutamente. Con los valores. Los valores y la coherencia. Marcas cada vez más genuinas. Absolutamente. Y no hay que perder de vista que estas generaciones que son más críticas de todo esto son las que de alguna manera contagian a las otras generaciones, porque es el adolescente el que le dice mamá, papá, compremos aquí, o al abuelo, yo te voy a llevar, o déjame que busque, y entonces, por más que conduzca el abuelo, vamos con el GPS a donde decidió el nieto. O sea, hoy hay mucha interacción entre las generaciones y tienen mucha influencia las nuevas generaciones. Por lo tanto, el mensaje para quienes desconocen las características sería, hay que estudiarlos y mucho. Bien, para cerrar con una conclusión, me gustaría que nos vayamos, pero antes conocer el resultado de la encuesta que estuvo ahí en vivo todo el tiempo, mientras conversábamos sobre si invertirían presupuesto en crear experiencias vinculadas a las marcas. No sé si está en pantalla, si lo puedo
lo puedo ver por acá. Vamos a ver qué es los lo que segundos de los opinó, tambores acá. es lo que opinó la gente, aunque diste unas pistas, Sí. pero bueno. Pero bueno, desde mi perspectiva es interesante ver qué opinan otros. Vamos a ver, de las tres opciones que podían ver, destinaría mucho presupuesto, el 31%, destinaría un porcentaje menor del presupuesto, un 66%, y no destinaría presupuesto, un 3%. Ah, bueno, muy bien. Estamos casi en un 50-50 entre destinaría mucho presupuesto y destinaría un presupuesto menor. Sí, es importante que siempre en las etapas de arranque hay que incluir en el presupuesto del ítem comunicación. Tradicionalmente el formato antiguo, la gente pensaba que solo con redactar bien una gacetilla de prensa, mandarla a un medio, eso iba a salir y por lo tanto íbamos a tener notoriedad. Hoy es mucha la competencia, son muchas las vías a través de las cuales podemos aparecer, y generar visibilidad, notoriedad, tiene que ver con no solo informar, sino contar mi historia y ser coherente. Entonces, para que eso suceda, tiene que haber gente todo el tiempo, que puede ser, cuando decimos gente, según la dimensión de la empresa, es un equipo, dos, interdisciplinario, que estén permanentemente generando contenido, captando qué está sucediendo. Pasa en empresas muy pequeñas, por ejemplo, para dar un caso, no sé, veterinarias. Y todo el tiempo se podría generar contenido, porque las mascotas son de las piezas comunicacionales que más rinden en las redes. Y en una veterinaria todo el tiempo tenés este flujo de animalitos que entran y que salen y familias que van. Y sin embargo, si no está instalado este concepto de cómo sacarle rédito a las redes, puede estar pasando el contenido, no lo convierto en fotografía y por lo tanto pierdo una maravillosa oportunidad. El veterinario se dedica a hacer lo suyo, que es contribuir para que se mejore, el animal para que quede divino, con sus vacunas, pero puede generarse un tiempo, pero también puede delegar. Siempre es saludable, sobre todo en las empresas pequeñas, entrenar a alguien del equipo y darle esta tarea para que no quede librada a la buena voluntad de alguno, que es el que se lleva mejor con las redes y por lo tanto espontáneamente cada tanto decide publicar algo. Sino hacerlo de manera profesional. De manera profesional, sería lo óptimo. Bien. Bien, bueno, ha sido un gusto tenerte acá con nosotros. Es un tema que daría horas y horas para charlar, pero bueno, es difícil. A todos los que les hayan quedado preguntas o comentarios por hacer o dudas, inquietudes que le quieran transmitir a Marisol, pueden escribirnos a contacto@aden.org, ese es siempre nuestro canal de comunicación. Me quedo con esa frase que dijiste: no es la historia que te cuento, sino la que vivo contigo, como chip para este desafío que tienen las personas frente a sus marcas. Bueno, yo les agradezco el hecho de que se haya abordado este tema tan interesante por todo lo que implica para las empresas y que, como vos decís, da para muchísimo más. Y por supuesto siempre a disposición. Me encantó, sé que hoy estrenamos decorado, haber tenido ese privilegio de estar acá, lo pasé muy bien, así que gracias a todo el equipo y a toda la gente que nos siguió. Muchísimas gracias. Bien, gracias Marisol, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vamos a estar encontrando dentro de poquito en otra webinar. Muchas gracias. Tenía referencias de DEN y cuando me puse a investigar un poquito considero que tenía diferenciales que el mercado ecuatoriano no te podía ofrecer, ¿no? Me pareció excelente por el nivel de los profesores, la calidad de las clases, la profundidad en los temas y sobre todo la aplicación realmente al mundo empresarial. De alguna u otra forma, hacer algo a la medida. No te traen algo estructurado, ya listo, hecho para todo el mundo, sino diseñan para ti. Te escuchan. Digamos que la riqueza que tiene con todos los catedráticos que son no solo de fama internacional, sino son con un grado académico bastante alto.
y que son profesionales que están permanentemente en diferentes países latinoamericanos viviendo la realidad empresarial de cada uno de esos países. Tiene una gran ventaja y es la experiencia. Realmente me gustó muchísimo es el tema a nivel humano. Y algo que nos dejó muy bueno es el poder compartir en equipo, porque muchas veces en las empresas estás en el quehacer de todos los días que no te permite compartir. En el caso de optar por ADEN es una decisión muy acertada, ¿no?